niños con antecedentes de hipertensión arterial. Ojo, la presión arterial es el factor de riesgo más importante, ¿ya? Eso sí es muy importante que lo sepamos. Presenta disminución de la fuerza muscular en el cuerpo izquierdo a predominio de miembro inferior proximal con relajación de esfínteres. ¿Qué les había dicho yo del miembro inferior proximal? Que era la arteria cerebral anterior, ¿no? Y como las manifestaciones son en el hemicuerpo izquierdo, por lo tanto, el hemisferio afectado va a ser el contralateral. Entonces sería la arteria cerebral anterior derecha. Y acá tenemos este cuadro, ¿ya? Aquí tenemos este cuadro, que realmente está bastante entendible. Importante acá, la arteria cerebral anterior, miren, está lo que es de rojo. Debido a que nosotros tenemos el área motora en el área frontal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que estaba el área prerolándica, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, podemos tener algún tipo de afectación a ese nivel, como les dije, debido a que está sobre todo en la parte media, la arteria cerebral anterior, es que sobre todo va a afectar a la parte crural, o sea, a los miembros inferiores. Eso quiere decir crural. Además, como afecta a la corteza prefrontal, ustedes saben que la corteza prefrontal es muy importante para nosotros como seres humanos, prácticamente es algo que nos diferencia de los animales, ¿ya? Entonces, aquí es por eso que los pacientes pueden hacer abulio, pueden tener reflejos arcaicos, ¿ya? Como vamos a ver más adelante. También está irrigado por la arteria cerebral anterior en el lóbulo frontal, está el centro de la micción. Por eso, en la pregunta anterior se mencionaba el tema de la relajación de esfínteres. Entonces, eso. Ahora, respecto a la arteria cerebral media, que es lo amarillo, yo les dije, cuando les ponían más cosas, eso es arteria cerebral media. Normalmente les van a poner compromiso motor, compromiso sensitivo, braquio, crural, o sea, de los miembros superiores, inferiores, les van a asociar algún tipo de déficit visual, que lo más común es la hemianopsia homónima, acá contralateral, pero también pueden haber afasias, ¿no? Las afasias pueden ser la afasia de Broca o la afasia de Wernicke cuando el hemisferio dominante es el afectado. Por otro lado, cuando el hemisferio no dominante es el afectado, hay algo que existe lo que el paciente va a presentar algo que se llama negligencia, ¿ya? Que es básicamente el paciente como si no existiera esa parte del cuerpo, ¿ya? Ya, y acá está lo que les decía. En el caso de la arteria cerebral media, la mirada se va a desviar hacia el lado de la lesión, pero no se guíen de eso porque se pueden confundir. Tienen que guiarse de los déficits focales, ¿ya? Y bueno, la arteria cerebral posterior, que sobre todo acá también va a haber hemianopsia homónima contralateral, pero como vamos a ver más adelante, va a haber respeto macular. Entonces, acá les estoy dejando este cuadro, literal, está todo, chicos, revísenlo. Es prácticamente todo lo que les he dicho, ¿ya? Hay algo que no lo han colocado aquí y que sí es importante que sepan, y que es que en la arteria cerebral media hay algo que se llama alexia con agrafia. O sea, el paciente no va a poder ni leer y no va a poder escribir. Ojo que si les pongo eso en el examen, no digan que no les he dicho. Alexia con agrafia, ¿ya? Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, en la arteria cerebral posterior, el paciente no va a poder leer, pero sí va a poder escribir. Eso se llama alexia sin agrafia, ¿ya? Entonces, eso. Y acá tenemos esta imagen, miren. Este de acá, después les estoy poniendo aquí la arteria cerebral media, que es la más importante. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, el ojo se va a desviar hacia el lado de la lesión. Hay algo que se llama hemianopsia contralateral homónima, miren, que no tiene respeto macular. Está todo borrado, ¿ya? El paciente puede tener afasia, ya saben, de Broca, de Wernicke, depende de qué área se ha visto afectada, de qué lóbulo, de qué zona predominantemente se ha visto afectada, y bueno, la parte sensitiva y la parte motora, ¿ya? Eh, Ahora vamos a ver las otras dos, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral anterior, ya saben, sobre todo
o sea, compromiso motor sensitivo del miembro inferior. Puede haber también abulia, ¿ya? Eh, que les decía que era porque se había afectado en la corteza prefrontal y la incontinencia urinaria porque está el centro allí también de, de la micción. Por ejemplo, la bulia, el centro, la incontinencia urinaria y lo que les decía. Eso es lo más importante. Hay otras cosas, pero para mí lo más importante que tienen que saber es eso, ¿ya? Y bueno, respecto a la arteria cerebral posterior, ay, un momentito, chicos, disculpen. Ya. Y respecto a la arteria cerebral posterior, como les dije, puede haber también compromiso sensitivo, ¿ya? Sobre todo porque se va a ver afectado el tálamo. Acuérdense que las vías sensitivas tenían prácticamente el relevo a nivel del tálamo, entonces eh, puede haber parestesia por afectación del tálamo y puede verse afectada la corteza visual, pero acá, a diferencia de lo que sucede con la arteria cerebral media, que había heminopsia contralateral homónima, sin respeto macular, en el caso de la afectación de la arteria cerebral posterior va a haber respeto macular. Y es que la mácula, que es esta zona de aquí, o sea, prácticamente, bueno, acá no se ve, pues, ¿no? Pero ustedes saben lo que es la mácula, ¿no? La mácula, esa zona eh, la zona cortical, la zona cortical que representa, pues, bueno, la mácula en el cerebro, está irrigada por una rama de la arteria cerebral media. Entonces, por eso la mácula no se ve afectada, ¿ya? Y bueno, respondiendo a lo que me pusieron aquí en el chat, la Bartra, lo que les decía respecto a la alexia es que en el caso de la arteria cerebral media, el paciente no va a poder ni leer ni escribir, ¿ya? Acuérdense que la arteria cerebral media es la que te da más cosas, entonces el paciente ni puede leer ni puede escribir. Y en el caso de la arteria cerebral posterior, el paciente no puede leer, pero sí puede escribir, ¿ya? Que se llama alexia sinagrafia. Ahora sí, ¿me entendieron? Sí, confirmen para seguir. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Bueno, y yo les había dicho que tenemos luego los síndromes lacunares, que están definidos como áreas de infartos pequeños por las arterias perforantes, ¿ya? Y sobre todo esto va a afectar a nivel de los ganglios basales, lo que es putamen, lo que es este núcleo caudado, globo pálido, el tálamo, todas estas zonas, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de infartos lacunares. No les pido que se aprendan ninguno, solo que sepan que los infartos lacunares pueden darte o trastornos motores puros, o trastornos sensitivos puros, o trastornos combinados, etcétera. ¿Ya? Eh, y que lo más importante para mí del infarto lacunar es que sepan que mide menos de 15 milímetros. Ya, veamos esta. Varón de 68 años acude por cefalea intensa, vómitos explosivos.
Al examen tiene hemiplegia derecha, Babinski positivo. Antecedente de hipertensión con tratamiento irregular. En la tomografía se ve una imagen hiperdensa en lóbulo temporal izquierdo. Diagnóstico, miren, para empezar, el paciente está con cefalea intensa, tiene vómitos explosivos. Probablemente eso de allí me da a pensar en que está haciendo una hipertensión Subaracnoidea. craneana, ¿no? Ya. Y además la hemiplegia derecha más el Babinski positivo me dice que hay motoneurona superior, o sea, hay afectación cortical de una u otra manera. Y encima eso lo confirmamos porque en el lóbulo temporal izquierdo hay una imagen hiperdensa. Yo les dije, la sangre, ¿cómo se ve en la tomografía? La sangre brilla, se ve blanca. Eso se llama hiperdensidad. Entonces, estamos hablando de una hemorragia. Y no puede ser subaracnoidea, pues no se me dicen en el lóbulo temporal. Tiene que ser una hemorragia intraparenquimal. Entonces, yo les había dicho de que teníamos los accidentes isquémicos y los accidentes hemorrágicos. Ahorita acabamos de entrar a los hemorrágicos. Dentro de los hemorrágicos tenemos los intraparenquimales, las hemorragias intraparenquimales, que miren, acá se ve claramente, la sangre brilla, se ve brilla, o sea, la sangre se ve así, bien intensa, ¿ya? Este, y también otro tipo de hemorragia, pues la más conocida es la hemorragia subaracnoidea. Pero eso no es la causa más común de hemorragia intracerebral. ¿Cuál es la causa más común de hemorragia intracerebral, chicos? ¿Alguien? ¿Nadie? Aneurisma. No. Ya. Lo más común, los traumatismos, chicos. Los traumatismos, ¿ya? A ver. Los traumatismos, esa es la causa más común, ¿ya? Ay, estoy que paro cada rato la clase. Un momentito, chicos. Ya. Entonces, les dije que teníamos la hemorragia intraparenquimal, luego otro tipo de hemorragia muy peligrosa es la hemorragia subaracnoidea. Y otro tipo de hemorragias, por ejemplo, son las traumáticas. Allí entran, por ejemplo, las hemorragias epidurales, subdurales, etcétera. ¿Ya? Entonces, como les digo, las hemorragias en realidad, mientras más fresquita esté la sangre, va a brillar más. Conforme pasa el tiempo, y acá les estoy poniendo la variación de la densidad de las hemorragias respecto al tiempo, es que se va haciendo más hipodensa, hipodensa, hipodensa. ¿Ya? Y va cambiando de coloración. Pero eso es lo más importante. Prácticamente para este tipo de hallazgos, les van a poner lo que les van a poner el hallazgo tomográfico. Entonces, si dice hiperdenso, ya saben, ¿ya? Por favor. Mm, Entonces eso. Veamos esta otra pregunta. Mujer de 62 años, mientras realizaba labores hogareñas, presenta en forma súbita cefalea muy intensa acompañada de vómitos y luego pérdida de conciencia. El examen rigidez de nuca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Exacto, Ruiz. Es una hemorragia subaracnoidea. Miren, si se han dado cuenta, en las preguntas anteriores de ictus, de isquemias, no hemos mencionado cefalea, ¿se han dado cuenta? No es algo así, recontra específico. O sea, en lo otro más es la focalización neuronal, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Pero en la hemorragia subaracnoidea es donde la cefalea es característica, es muy intensa, cefalea
10 de 10. El peor dolor de cabeza de la vida del paciente, ¿ya? Y además se acompaña, bueno, de signos de irritación meningia. Eso de la rigidez de nuca no es exclusivo de las meningitis, como vamos a ver más adelante. La rigidez de nuca, el signo de Kerr, de Brudzinski, son signos de irritación meningia, no necesariamente de meningitis. Cualquier cosa que irrita las meninges, ya sea la sangre o alguna infección, puede darme estos síntomas. Por eso, bueno, no son síntomas, estos signos. Por eso es que lo colocan. Ya, o sea, no vayan a creer que porque ven Kearney marcan meningitis. No, tienen que relacionar las preguntas, ¿ya? Entonces es eso. Eh, Aquí no hay mucha focalidad neuronal, si se dan cuenta. Acá hay más, hay pérdida de conciencia, es algo más súbito, hay bueno, el dolor de cabeza, ¿no? ¿Y por qué se produce la hemorragia subaracnoidea? Y eso es lo que había mencionado una de sus compañeras hace un momento. El Aneurisma. aneurisma. ¿Sí? ¿Qué es un aneurisma? Una dilatación arteria cuyo segmento arterial está adelgazado. Es una dilatación anormal arterial porque hay una debilitación de la pared, ¿verdad? Ya. Entonces se forman como, yo les digo a los pacientes, se forman como globitos. ¿Y dónde es donde se forma la mayor cantidad de estos aneurismas? ¿Dónde es la localización más frecuente de estos aneurismas? Al tronco de la basilar. No, es en la arteria comunicante anterior. De hecho, el polígono de Willis tienen que saberlo, chicos, ¿ah? Eso ya no lo he repetido porque ya demasiado sería decirles eso. Pero miren, donde se continúa la arteria cerebral anterior, ustedes saben que las dos arterias cerebrales anteriores se comunican por la comunicante. Ya bueno, está bien, pues se comunican como por la comunicante anterior y ahí en ese punto, en esa bifurcación que parte de la comunicante anterior es que se forman esos aneurismas, ¿ya? Y debido a que las arterias viajan por el espacio subaracnoideo, es que si se rompe un aneurisma, la sangre va a desparramarse en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Entonces, aquí es lo que teníamos: cefalea brusca, intensa, rigidez de nuca, vómitos, fotofobia. La fotofobia, en realidad, los vómitos explosivos, eso puede ser también porque hay un aumento de la presión intracraneal también, ¿ya? Pero puede ser también por la misma patología en sí. Ahora, nosotros aquí, como en cualquier otra enfermedad vascular cerebral, tenemos que sacar un ATAC. La tomografía es sin contraste, ojo, ¿ah? Sin contraste para todas. La punción lumbar también se puede utilizar, ¿ya? ¿Y qué yo voy a encontrar en la punción lumbar? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado de la santocromía? Lo deben haber leído para tuberculosis. Bueno, la santocromía es cuando nosotros sacamos el líquido pleural y se sale así medio amarillo, medio naranja, ¿ya? Este, Normalmente se vincula mucho a tuberculosis, pero para el líquido pleural puede ser también hemorragia subaracnoidea, por eso no es específico, ¿ya? O sea, no vayan a leer santocromía y digan, TV, no. Entonces acá yo les decía, la hemorragia cerebral, tenemos la hemorragia intraparenquimal, que era lo que les decía, y luego tenemos la hemorragia subaracnoidea. Luego tenemos otro tipo de enfermedades vasculares menos frecuentes. Dentro de estas, una que preguntan, por ejemplo, tenemos el síndrome de Moyamoya, tenemos varios, ¿ya? Pero lo que me interesa que sepan acá es que cuando vean que dice que hay una imagen en ovillo, eso es una malformación arteriovenosa. Aquí se puede presentar con diversos tipos de síntomas.
cefaleas, convulsiones, puede haber déficits motores, pero lo más importante es que haya la imagen en ovillo, ¿ya? O que directamente les digan una malformación arteriovenosa. Y nosotros, para el gol estándar, para esto es la resonancia. Entonces, eso tienen que saberlo. Y son de nacimiento, pues, ¿no? Son malformaciones anormales, congénitas. Se operan en la mayoría de veces. En algunos casos no se pueden sacar, pero bueno. Mujer de 29 años, hace 9 meses, cefalea recurrente semanal. Bueno, ya vamos a pasar a otro tema. Si se han dado cuenta, no les estoy hablando nada de manejo. Ya que no pregunto, bueno, en el ENAM no preguntaban realmente. En las preguntas de salud no he visto mucho. Igualmente, eso es algo que sí debemos conocer, ¿ya? Sobre todo el tema en el caso de de los, los isquemias cerebrales, sí tenemos que saber cuándo es que tenemos que iniciar la trombólisis con la alteplasa, y eso es cuando el paciente tenga menos de 4.5 horas de iniciados los síntomas, ¿ya? Eso sobre todo. Y luego se tiene que dar un manejo dependiendo de si el paciente es candidato o no a trombólisis, de la presión arterial, si tiene que mantener los niveles de glucosa también en los valores normales, en el caso de convulsiones tiene que dar tratamiento, etcétera. Es un manejo completo, es un poco más largo, ¿ya? No lo vamos a tocar en la clase. Y ahora sí vamos a entrar a cefaleas. Esto de acá es tan común, chicos, es tan común, tan común, y a veces los pacientes llegan con más de un tipo de cefalea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 9 meses, cefalea recurrente semanal que dura entre 2 a 6 horas y el dolor es tipo opresivo, como una venda apretada alrededor de la cabeza. Y si se dan cuenta en el examen físico, le palpan los músculos cervicales y están contracturados. Eso es una cefalea tensional claramente. Entonces les preguntan a los pacientes, señor, ¿le ha pasado algo estos días en su trabajo, en su familia? Y se agarran a contarte todo lo que les ha pasado. Y ya, pues, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, es una cefalea no pulsátil, suele ser bilateral. Y los pacientes además les dicen, me duele el cuello también, doctora, la parte de la nuca, ¿ya? Entonces eso. Y suele pasar normalmente con paracetamol o con algún tipo de AINE. Ahora, nosotros podemos dar tratamiento profiláctico cuando este tipo de cefaleas son crónicas, ¿ya? Que, que eso se define cuando el paciente tiene más cefalea, más de 15 días al mes estas cefaleas. Entonces, hay tratamiento de rescate, que es el tratamiento cuando ya estás con el dolor de cabeza y te tomas un paracetamol para que se te pase, o hay tratamiento preventivo del dolor de cabeza. Y eso es con amitriptilina en el caso de la cefalea tensional, ¿ya? Por otro lado tenemos algo clásico, ¿no? Que es la migraña. La migraña es un dolor que se caracteriza por ser de el hemicráneo de tipo pulsátil. Se puede acompañar de náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, y en algunos casos los pacientes van a tener algo que se llama aura, que pueden ver destellos de luz, pueden tener escotomas, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí básicamente es lo que les he dicho. Cefalea recurrente, y esto recurrente es importante, porque dentro de la definición, como vamos a ver más adelante, mínimo tiene que tener 5 de estas cefaleas para diagnosticar migraña. Con una sola no puedo diagnosticar migraña. Dice que presenta cefalea recurrente en el cráneo acompañada de náuseas y vómitos. Anotado que antes de aparecer la cefalea siente ver luces brillantes. Eso sería el aura. ¿Cuál sería la presunción diagnóstica? Es una migraña clásica. La migraña clásica, como les dije, afecta la mitad de la cabeza, puede llegar a afectar también el ojo. Hay algunos detonantes de esto, por ejemplo, la menstruación, el ejercicio físico, el consumo de alcohol, etcétera. Es más frecuente en las mujeres. Es una cefalea intensa. A veces no suele pasar del todo con los, con los, con los AINES, y es posible que lleguemos a utilizar algunos fármacos que llaman los triptános. Para esto también hay tratamiento preventivo, y ahorita lo vamos a ver con qué es.
¿ya? Como les digo, puede haber náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Y en algunos pacientes se hacen aura. Como les digo, miren, estos son prácticamente las fases de la enfermedad, ¿ya? No todos tienen aura. Cuando se llama aura es migraña con aura, ¿ya? Algunos solamente tienen los síntomas premonitorios o pródromos y luego hacen la cefalea y luego hacen el pródromo, que por ejemplo a mí me da así. Acá están los criterios que les había dicho, miren, al menos tiene acá literalmente está para que lo lean, ya es todo lo que les he dicho, no lo voy a repetir porque estamos con la hora. Si la crisis de migraña es leve, podemos dar AINES. Si es más moderada, grave, podemos dar los triptanos, ¿ya? Y la migraña, ¿cómo se puede? Les decía, había tratamiento preventivo. ¿Cuál es el tratamiento preventivo para la migraña? Los beta-blockers, el propanolol, pero también el metoprolol. Les digo el metoprolol porque he visto que lo han puesto en las preguntas. Entonces, acá hay criterios para iniciar, por ejemplo, ¿ya? Porque las migrañas sí son bastante incapacitantes. De hecho, ayer le suspendí la clase porque estaba con migraña. Entonces, ya ven que sí es cierto. Varón de 22 años, fumador crónico, presenta hace 4 años intenso dolor periorbitario que le interrumpe el sueño asociado a lagrimea y congestión conjuntival. El cuadro se exacerba con ingesta de licor. Las crisis duran aproximadamente 20 minutos y pueden repetirse durante el día. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá estamos frente a otro tipo de cefalea primaria, que es la cefalea en racimos. La cefalea en racimos es una cefalea que va a afectar sobre todo a los varones, ¿ya? Como pueden ver en la pregunta anterior, se mencionaba que el paciente era fumador crónico. Además, el dolor se aumentaba con la ingesta de licor, y es que estos son detonantes también. Lo, lo que caracteriza, y como dice su nombre, a este tipo de enfermedad, es que el paciente va a tener por periodos la enfermedad. Por ejemplo, se puede presentar en junio y en diciembre, pero en junio le da, por ejemplo, 7 días seguidos y en el día le da 4 veces al día. Y luego después no está tranquilo, julio, agosto, septiembre, octubre, y en diciembre le vuelve a dar otro racimo, ¿ya? Y si la migraña era intensa, esta es mucho más intensa, ¿ya? El dolor incluso empeora en la noche, tal y como dice acá, interrumpe el sueño y se va a presentar síntomas autonómicos como el lagrimeo. Ya el lagrimeo puede haber rinorrea. Entonces, acá les estoy poniendo un cuadro comparativo. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de cefalea? Sobre todo el oxígeno al 100%, pero también se puede dar los triptanos. Y en el caso de que sea algo más crónico, se puede dar el verapamil, pero eso no lo suelen preguntar. Veamos esta otra pregunta. Varón de 78 años, consulta por temblor de manos, pero cuando levanta su taza de café deja de temblar hasta que llega a su boca. Donde comienza nuevamente a temblar. Al examen se constata bradicinesia. ¿A qué tipo de temblor pertenece? Dice, prácticamente tiene temblor de manos, pero cuando mueve su taza, o sea, cuando está en movimiento, no tiembla. O sea, significa que tiene solamente temblor en reposo. Y el temblor en reposo hace referencia a el temblor parkinsoniano, que no es lo mismo que la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que tiene temblor parkinsoniano y es de hecho la más característica, por eso se llama enfermedad de Parkinson. Pero parkinsonismo puede haber en otras enfermedades, incluso por ingesta de fármacos, etcétera, ¿ya? Y se caracteriza porque el paciente va a tener rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, etcétera. Aquí básicamente son los síntomas cardinales, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y el tratamiento para la enfermedad de Parkinson, el más característico es el levodopa. Acá, como les digo, temblor en ambas manos que desaparece el movimiento, o sea, tiene temblor en reposo. Dificultad, miren, para moverse, incorporarse y movilizarse, eso hace referencia a que el paciente tiene rigidez. Y de hecho, la bradicinesia es lo que más o sea, la rigidez es que el paciente como que está rígido, pues, ¿no? Y la bradicinesia es que sus movimientos son lentos.
La bradicinesia es lo que más los irrita a los pacientes porque quieren hacer las cosas rápido y no pueden. Entonces, es algo que realmente como que les dificulta la vida diaria. Aquí está el mecanismo de acción del levodopa. Hay otras terapias que no hay acá en Perú que se llama estimulación cerebral profunda. Que, a ver, ya, vieron que estaba temblando y luego dejó de temblar de la nada, ya. Les ponen como, no sé qué es ya, pero les ponen como o sea, los operan a los pacientes y les ponen como un ultrasonido en el cerebro y eso estimula áreas profundas de ese cerebro, me parece que es el tálamo. También se utiliza para el temblor esencial. Y el paciente automáticamente lo prenden, es como una maquinita, lo prenden y deja de temblar. ¿Ya? Entonces, yo pensaba que hacían eso en Perú. ¿Ya? Algo así como magneto, no sé la verdad. Yo pensaba que hacían eso en Perú, pero no hacen. Tengo una paciente bien malita, me da pena porque esto de acá sería espectacular en ella. De verdad me da pena cada vez que la veo. Ya. Varón de 30 años, hace un mes presentó gastroenteritis. Es traído de emergencia por paraparesia flácida, simétrica, ascendente, reflexiva con sensibilidad conservada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Este está fácil, ¿no? A mí me habían dicho, Kevin, que en el Lazarte habían comenzado a hacer eso. Yo le he hecho la referencia a la señora al Lazarte, a ver si es cierto. Pero ojalá, excelente. Bueno, sí le he hecho la referencia a la señora. Así que esperemos que sea candidato porque de verdad me da una pena cada vez que la veo. Ay, ya no me hagan acordar, chicos, por favor. Ya. Entonces, esta pregunta es algo clásico, pues, ¿no? Ha tenido gastroenteritis y luego hace paraparesia flácida. ¿Qué es? Guillain-Barré, ¿no? Ay, pero miren, varón de 40 años traído de emergencia por adormecimiento y disminución de fuerza muscular en los pies y tobillos desde hace 3 días. Ha tenido diarrea nuevamente. En la pregunta anterior nos ponían gastroenteritis y acá nos ponen diarrea. Al examen neurológico tiene paresia distal simétrica en extremidades hasta rodillas, hipoestesia en manos y pies. Ojo, en el Guillain-Barré no solamente compromiso motor, puede haber compromiso motor, sensitivo e incluso autonómico. Los reflejos osteotendinosos están ausentes. Líquido cefalorraquídeo tiene 4 células y proteínas 80. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay menos de 10 células y las proteínas están aumentadas. Exacto, Diego Ruiz. Disociación albúmino-citológica. Diagnóstico, Guillain-Barré. ¿Y por qué? Y normalmente el agente que mayormente se implica en Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni, ¿verdad? Y es porque básicamente hay un mimetismo molecular que hace que se vea afectada la mielina y se destruye la mielina. El paciente empieza a presentar este tipo de alteraciones que hemos mencionado. ¿Quién tiene el audio prendido? Espejo. Ya está. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que el paciente tiene algún tipo de trastorno de la conducción? Bueno, ya lo dije. O sea, si se ve afectada la mielina, ustedes saben que la mielina nos ayuda a que la conducción nerviosa se haga más rápida, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es un estudio de conducción nerviosa en la que va a haber un enlentecimiento de la conducción nerviosa. Ahora, los pacientes con Guillain-Barré, a veces como la afectación es ascendente, pueden llegar a ser, sobre todo los que hacen, perdón, sobre todo los que hacen cuadriparesia, como es este caso, pueden llegar a ser parálisis respiratorias. Entonces esos pacientes los tenemos que intubar, o por lo menos darle soporte ventilatorio. Acá está lo que les había dicho de los criterios diagnósticos, ya, de las proteínas elevadas, de los linfocitos menores, de los leucocitos menores a 10, en realidad linfocitos, eso es lo que mencionamos que era la disociación albuminocitológica,
lo que les dije de las pruebas electrofisiológicas de la conducción nerviosa lenta. Además, les estoy dejando allí mismo, bueno, para que sepan más o menos cómo es el tratamiento, cuándo podemos al paciente darle soporte ventilatorio y ya lo revisen. Veamos esta otra pregunta. Mujer de 32 años acude a consulta por presentar desde hace 4 días fiebre, fotofobia, cefalea y vómitos explosivos. Al examen, rigidez de nuca, Kerner-Brudzinski, Glasgow 12, ¿cuál es el diagnóstico probable? Les voy a hacer fácil la cosa. Si dice fiebre, cefalea y signos de irritación meningia, eso es meningitis. Las meningitis pueden ser virales, micóticas, bacterianas, ¿ya? Se caracterizan por la fiebre, el dolor de cabeza, los signos de irritación meningia, ¿ya? Que pueden ser la rigidez de nuca, el signo de Kerner, el signo de Brudzinski. Puede haber náuseas, puede haber, bueno, como les dije, las náuseas, la fotofobia pueden ser signos de hipertensión endocraniana, ¿ya? Puede haber papiledema también. El paciente, acá otra vez, dice, paciente con antecedente de infección por VIH presenta cefalea y confusión. Al examen rigidez de nuca, ¿con qué prueba confirma el diagnóstico? O sea, ¿qué prueba solicitamos cuando pensamos en una, en una meningitis? Un estudio líquido cefalorraquídeo, pues, ¿no? Para evidenciar que haya una infección a ese nivel. Si nosotros vemos que, como les dije, hay distintos tipos de meningitis. La meningitis aséptica prácticamente es en la que no va a haber bacterias como tal, pero pueden haber virus. Y nosotros vamos a encontrar sobre todo que hay un aumento de los linfocitos. Entonces, cuando vean eso, estamos hablando de una meningitis viral. Por otro lado, cuando veamos que el estudio líquido es turbio, que tiene aumento de la celularidad, con predominio de neutrófilos, la glucosa baja, las proteínas elevadas, esto va a ser bacteriano. Cuando veamos de que hay aumento de células, pero a predominio de linfocitos, con glucosa baja, proteínas aumentadas, vamos a tener, y encima acá nos dicen que tiene opacidades en el pulmón, tamaño de micro, estamos hablando de micobacteria. Acá, por otro lado, vemos que lo que les decía, de líquido santocrómico, esto puede ser tanto para T como para hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, aquí está para que lo puedan revisar, todo lo que les he dicho, todo lo que les he dicho. Ahí para que revisen los agentes citológicos. El más frecuente, ¿cuál es? Depende del grupo etario, pues, ¿no? Pero se dice que en realidad el más frecuente en los adultos es el estreptococo neumónico. ¿Y qué hacemos, ah? ¿En qué orden tenemos que hacer las cosas? ¿Qué querían primero? Si ustedes están sospechando de una meningitis. Primero sacan la TAC, primero hacen la punción lumbar, primero dan antibióticos, dan corticoides. ¿Qué harían? Antibióticos TAC y punción lumbar. ¿Alguna otra opinión? Primero la punción. Ya. Primero Yo la sé que punción. esta pregunta me vino a mí y me confundí. ¿Ya? Se dice que primero, o sea, en un mundo ideal, primero se tiene que hacer la punción lumbar. Yo marqué la B. Primero se tiene que hacer la punción lumbar. Luego se puede, luego se toman el resto de acciones para no perjudicar de una u otra manera las muestras que se vayan a tomar, ¿no? Pero estaba revisando y, por ejemplo, yo creo que acá en este algoritmo dice que si tu paciente está bien mal, o si tiene signos de alarma, tienes que pasar de frente a antibiótico. Y acá lo único inestable, por así decirlo, es que el paciente estaba letárgico. Y el estado mental alterado es un signo de alarma, entonces ya, pues, ni modo. Acá les dije los agentes más frecuentes, importante saber, ¿dónde está? Acá está.
en la Neisseria y el Streptococcus pneumoniae. Pero el Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, ¿ya? En los adultos. Acuérdense que nosotros acá vemos medicina interna, o sea, estamos hablando de adultos. Y el tratamiento para cubrir al Streptococcus pneumoniae es con la vancomicina. Y para cubrir a la Neisseria es la cefalosporina tercera, que sería la ceftriaxona. Y aquí, ¿qué será? Esta es la última pregunta, creo. A ver. Rifampicina. Muy bien. Para empezar, ¿qué es? Dice, varón de 17 años, familiar refiere que hace un día presenta cefalea, fiebre, fotofobia y manchas equimóticas en la piel. Yo no les he mencionado nada manchas equimóticas. Es meningococo, exacto. Meningitis por meningococo. Es una meningococosemia que puede dar petequias. Incluso puede dar algo que se llama el síndrome de Waterhouse Friedrich, una cosa así. Y eso es un infarto, una hemorragia de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Que da una insuficiencia suprarrenal aguda, que ya vamos a ver la otra semana en endopino. Entonces, la Neisseria, cómo se transmite la Neisseria meningitis? ¿Alguien sabe? Porque es importante hacer quimioprofilaxis al personal de salud. Ya, la Neisseria se transmite, a ver, pues, sí, por respirar, por así, por el flujo, ¿ya? Por las gotículas estas, cuando conversamos, etcétera. Entonces, nosotros, las personas que han estado expuestas a este tipo de pacientes tienen que tener una terapia profiláctica. Y esto lo hacemos con la rifampicina. Ya está. Y esa es toda la clase. Les voy a tomar su examen, que estoy preocupada porque hay 149 alumnos y somos como 180. Bueno, les voy a mandar el link ahorita por el chat.